bienvenidos, como ustedes ya la conocen, estamos con la Miss Anita Cutiño, que va a compartir con ustedes la clase de química, así que le dejamos a Miss Anita para que ella también pueda presentar el tema. Ok, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan, chicos? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Todavía han repasado todo lo que es el anterior tema de materia o no? Sí, Miss. ¿Seguros? Muy bien, chicos. ¿Ven mi pantalla? Ya, ahí. Sí. ¿Ven la pantalla? Sí, Miss. Muy bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy son estados de la materia. ¿Sí? Entonces, claro, ya habíamos visto todo lo que era la materia, propiedades de la materia, parte de propiedades de la materia, habíamos visto también lo que es la división de la materia, ¿sí? Esa es la parte de la división de la materia, la divisibilidad, se llama, ¿es una propiedad extensiva o una propiedad intensiva? ¿Ustedes qué dicen? La divisibilidad de la materia, ¿es una propiedad extensiva o una propiedad intensiva? Extensiva, Miss. Claro, es una propiedad extensiva, ¿sí? Muy bien. Vamos a trabajar ahorita entonces. Sí, es el icono, me saltó todo también. Vamos a trabajar lo que son los estados de la materia, ¿sí? Cuando hablamos de estados de la materia, hablamos de 4 estados específicos de la materia. Estamos hablando del estado sólido, hablamos del estado líquido, del estado gaseoso y del estado plasmático, ¿ya? Ok. Ahora bien, vamos a ver acá, de los 3 estados, cada uno de los estados de la materia tiene sus propias características, ¿ya? Que tenemos que quizás no aprendérnosla porque en los exámenes de admisión nos suelen pedir, sobre todo cuando te dicen marcar verdadero, falso, correcto, lo incorrecto, ahí es el detalle, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos decir sobre el estado sólido? Recuerda que el estado sólido, ya salió. A ver, vamos. El estado sólido, recuerda que tiene forma y volumen definidos. El estado líquido tiene volumen definido, pero adquiere la forma del recipiente. En cambio, el estado gaseoso no tiene forma definida, no presenta forma definida y ocupa el volumen del recipiente. Lo que estamos viendo nuevamente, el estado sólido tiene forma y volumen definidos. El estado líquido, volumen definido, pero la forma del recipiente. El estado gaseoso no tiene forma definida ni volumen definido, pero sí el volumen que adquiere es el del recipiente. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de forma y volumen. El estado sólido tiene forma definida y volumen definido. ¿Qué nos enseñaron en el colegio cuando estábamos en primaria? El estado sólido, forma y volumen definidos, y estaban en cierto con nuestros profesores. Ahora, el estado líquido, ¿qué decía? ¿Tiene forma el estado líquido? No, ¿tiene volumen definido el estado líquido? No, no es cierto. Entonces, el estado líquido tiene volumen definido, pero la forma ¿de quién? Del recipiente. ¿Y qué nos decían a nosotros en el estado gaseoso? Que el estado gaseoso no tiene, ¿se acuerdan? No tiene forma ni volumen definidos. Eso es cierto. Pero hay que recordar que si acá te pongo los cuerpos gaseosos adquieren el volumen del recipiente, no me está diciendo que sea definido, sino que sería acá indefinido. O sea, no tienen forma ni volumen definidos, perdón. Estamos de acuerdo en ese aspecto. ¿Sí? Entonces, nuevamente, los sólidos, forma y volumen definido. Los líquidos, volumen definido, pero la forma del recipiente. Y los gases no tienen forma ni volumen del recipiente. Pero lo más correcto es, ¿qué cosa decir? No tienen forma definida, pero sí la forma del recipiente. Pero ojo, la forma del recipiente no quiere decir que tengan, que se llama volumen definido. ¿Sí? Espero que se me entienda en ese aspecto, ¿ya? Muy bien. Ahora, no estamos tocando todavía el estado plasmático. Ya no estamos tocando el estado plasmático. Ahora, hemos hablado de forma y de volumen, ¿sí? Tanto los cuerpos sólidos, los cuerpos gaseosos,
y de los cuerpos líquidos. Ahora vamos a hablar en tema de abundancia. El estado más abundante en la superficie terrestre es el estado líquido. Es el estado más abundante en la superficie terrestre. Pero si hablamos del estado plasmático, recuerda que son 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Estamos hablando de abundancia. El estado plasmático es el estado más abundante del universo, ¿ya? Recuerda entonces que el estado plasmático es el estado más abundante del universo. El estado más abundante en la superficie terrestre viene a ser el estado líquido, ¿no es cierto? Ojo, hablo de la superficie terrestre, ¿ya? Hablamos de la superficie terrestre. Entonces ya hemos visto en cuanto a forma y volumen, los sólidos, forma y volumen definidos. Los líquidos, volumen definido, pero la forma del recipiente. Los gases no tienen forma definida, pero el volumen del recipiente. Ya, jóvenes, en cuanto a abundancia, el estado líquido es el estado más abundante en la superficie terrestre y el estado plasmático es el más abundante del universo. Ahora vamos a hablar de las fuerzas de cohesión. Son fuerzas que atraen a las moléculas. Y vamos a hablar de las fuerzas de repulsión, que son fuerzas que separan, por decirlo así, las moléculas, ¿sí? Entonces, las de cohesión atraen y las de repulsión las separan, ¿sí? Ahora, estas fuerzas predominan tanto en estado sólido, líquido, gaseoso. Vamos a ver cómo es en este caso, ¿ya? Muy bien, si vamos a lo que es el estado sólido, las fuerzas de cohesión, allá las fuerzas de cohesión en estado sólido son mayores que las fuerzas de repulsión. Acá en el texto ya saben que el material se los mandamos al grupo. Las fuerzas de cohesión, ya dice acá, son mayores, claro, que las fuerzas de repulsión. En el estado líquido, las fuerzas de cohesión están iguales a las fuerzas de repulsión, claro, están en equilibrio. Tanto las fuerzas de cohesión, como está acá abajo, y repulsión están en equilibrio. En el estado gaseoso, las fuerzas de cohesión son menores que las fuerzas de repulsión. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas de repulsión, las que separan las moléculas, son mayores que las fuerzas de cohesión. ¿Ya, jóvenes? ¿Y eso qué tiene que ver, profe? Fácil. Si nosotros vemos acá la estructura de un cuerpo sólido, ¿qué vamos a observar ahí? Que son cuerpos compactos, debido a que las fuerzas de cohesión son mayores que las de repulsión. Claro, están más unidas, por decirlo así, ¿no es cierto?, las moléculas en un cuerpo sólido. En cambio, si observas las moléculas en un cuerpo líquido y las comparas con el cuerpo sólido, están un poquito más separadas, ¿no es cierto? No tanto, pero un poquito. Claro, quiere decir que las fuerzas de cohesión están en equilibrio, son iguales que las fuerzas de repulsión. Si observas acá las moléculas, que se llama de un cuerpo gaseoso, están más separadas a comparación del líquido y mucho mayor que a comparación de un sólido. Claro, acá las moléculas, como dice acá, estas moléculas tienen un movimiento caótico, ¿no? Claro, se mueve. Y si aumentamos la temperatura, el movimiento será mayor. ¿De acuerdo? Ok. Entonces hemos visto, la abundancia, ¿verdad? Luego hemos visto, ¿qué más? El volumen y la forma. ¿Y qué estamos viendo ahora? Las fuerzas de cohesión que atraen moléculas y las de repulsión que las separan, ¿sí? Ok, jóvenes. Continuamos entonces. Está facilísimo, ¿sí? Ok, ahora, ¿qué más podemos hablar sobre el estado sólido? Algo muy importante. ¿Qué dice acá? Si las moléculas internas del sólido forman determinadas figuras geométricas, se denominan sólidos cristalinos. Y de no tener estructura definida, se denomina sólido amorfo. ¿Sobre qué vamos a hablar acá? Sobre sólidos cristalinos y sobre sólidos amorfos. Por ahí tú vas a escuchar, por ejemplo, a ver, yo te digo, a ver qué se me ocurre, el vidrio. Todos conocemos el vidrio, ¿no es cierto? Mi ventana es de vidrio, mis lentes son de vidrio. Te pregunto, el vidrio, ¿qué crees que sea? ¿Un sólido cristalino o un sólido amorfo? ¿Qué me puedes decir? Cristalino. Ya, tu compañera dice cristalino. ¿Ella dice lo contrario? ¿Están de acuerdo con su compañera? Es sólido cristalino. Dicen por acá, recuerda que hay dos tipos de sólido, ¿verdad? Hablamos del sólido cristalino, estamos viendo sus características, y del sólido amorfo.
Luego mucho esto. Ya está. ¿Sí? Del sólido amorfo. He preguntado si el vidrio es un sólido cristalino. Tú me has dicho que es un sólido cristalino, ¿no? El vidrio es un sólido amorfo. ¿Pero por qué, profe? Si yo mirase al interior de un trozo de vidrio con un microscopio de alta definición, no pudiera ver el enlace, ¿no? de los átomos, ¿cierto? Dentro del vidrio de los átomos, sobre todo los de silicio, ¿no? Voy a observar que estos, digamos que son los átomos, se enlazan de esta manera. Un ejemplo, ¿ya? Para que entendamos. Viene por acá, estos son los átomos, ¿ya? Estos son los átomos, ¿sí? Y veo que estos átomos, al enlazarse, se enlazan de esta manera y viene por acá el otro. Ay, perdón. Y así, estos puntitos de acá son los átomos. ¿Ves que estos, este es el ejemplito, ya? ¿Ves que estos átomos al enlazarse, todita esta estructura, forman alguna figura geométrica? Estos átomos al enlazarse, ¿han formado alguna figura geométrica? No. No. Por eso acá que dice, si las moléculas internas de los sólidos forman determinadas figuras geométricas, se denominan sólidos cristalinos. De no tener estructura definida o de no formar esos átomos ciertas figuras geométricas, se llaman sólidos amorfos. Es un ejemplo así que me acabo de inventar para la estructura interna del vidrio. No forma ningún tipo de figura geométrica. Por lo tanto, el vidrio viene a ser un sólido amorfo, ¿ya? Un sólido amorfo. Pero, por ejemplo, si yo veo la estructura interna, a ver, allá, el grafito es una forma alotrópica del carbono. Por ejemplo, la mina de un lápiz está hecho de grafito y arcilla, ¿sí? Entonces el grafito es una forma alotrópica del carbono. Si yo veo los átomos de carbono, ya lo voy a hacer así para que lo entiendas mejor, no estaba como en el anterior dibujito. Si yo veo en forma interna el enlace de los átomos de carbono, ¿qué es lo que voy a observar? Bueno, así, es el átomo, mira, estos son los átomos de carbono, ahora sí. Ya, miren cómo se están enlazando los átomos de carbono. ¿Ves? ¿Qué? ¿Estarán formando algún tipo de figura geométrica estos átomos de carbono durante sus enlaces? Sí, hexágono. Claro, están formando hexágonos. Entonces, al formar determinadas figuras geométricas, cubos, cuadrados, cualquier tipo de figura geométrica, pues ya puedo clasificar el grafito como un sólido cristalino. Entonces, acá el grafito yo lo voy a poner como un sólido cristalino. Entonces, ¿me estás entendiendo cuando hablamos de sólidos cristalinos o cuando hablamos de sólidos amorfos? ¿Sí, chicos, o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No, Miss. Ok. No, Miss. Ya hemos hablado de fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión, que tienen mucho que ver, ¿verdad? Si las moléculas de un sólido, ¿por qué están tan juntas? ¿Por qué las moléculas de un líquido están un poquito separadas? ¿Y por qué tan separadas las moléculas en un gas, ¿verdad? Por las fuerzas de repulsión que son mayores que las de cohesión, ¿sí? En el caso de los gases. También hemos visto volumen y forma para cada uno de ellos. También hemos visto la abundancia, ¿sí? Y hemos hablado también de sólido cristalino y de sólido amorfo. Ahora hablamos del plasma, del famoso estado plasmático. ¿Qué dice acá? Es un estado de alto contenido energético. Claro, el plasma es alta energía. ¿Qué más dice acá? Es una mezcla gaseosa de iones positivos y electrones libres. Uy, ¿qué quiere decir? Que el plasma viene del estado gaseoso. Si observas las moléculas, tanto en el estado gaseoso como en el estado plasmático, también están separadas. Claro, mira acá que dice, el plasma existe a elevadísimas temperaturas. Cuando un gas es sometido a altas temperaturas, como en caso del Sol, donde las temperaturas son altísimas, claro, y en el Sol hay plasma, por supuesto, entonces cuando un gas es sometido a altísimas temperaturas, ¿qué va a pasar? Este gas de acá se ioniza, ¿ya? Y cuando hablo de ionización, hablo de cargas, o sea, hablo de iones, y tenemos dos tipos de iones positivos y iones negativos. Entonces, un gas, al ser sometido a altas temperaturas, este gas se ioniza. Aquí está, mira las carguitas negativas de rojito y las amarillas positivas, claro. Entonces, ¿qué es el plasma? Son gases, es una mezcla de gases,
Claro que dice acá es una mezcla gaseosa de iones positivos y electrones libres. Recuerda que los electrones tienen la carga negativa. Entonces, ese es el plasma, ¿ya? Pero ¿cómo obtenemos plasma? A altas temperaturas, y es alta energía, ¿sí? Luego dice acá es el estado más abundante del universo, ya lo habíamos visto. ¿Dónde encontramos plasma? A ver, ¿qué dice acá? El plasma lo encontramos en el interior de las estrellas. Una de ellas es el Sol, ¿sí o no? Ya. En nuestro planeta el plasma se encuentra en la ionosfera. Ionosfera, ion de iones. Una capa, una parte de la atmósfera terrestre se llama la ionosfera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué voy a encontrar ahí? Y esa parte es gaseosa, la parte de la atmósfera gaseosa. Hay que encontrar iones positivos y electrones libres, ¿no? Cargas positivas y cargas negativas. Y cumple con todo, ¿verdad? Y también en el cinturón de radiación de la Tierra. ¿Sí? Okay. Entonces hemos visto acá las características importantes donde encontramos al estado plasmático. Acá en estado sólido, líquido y gaseoso también les he puesto características importantes. Por ejemplo, acá en estado sólido hablo de dureza, hablo de la tenacidad, la maleabilidad, la ductibilidad y la elasticidad. Acá en los cuerpos líquidos hablo de la tensión superficial. En los gases, la expansividad y la comprensividad. Uy, mira, todas estas propiedades las hemos visto en propiedades de la materia, ¿sí o no? Pues, ¿qué tipo de propiedades son estas? Dureza, tenacidad, maleabilidad, tensión superficial, expansividad. ¿Extensivas o intensivas? Intensivas, ¿sí? Intensivas. ¿Te acuerdas que te dije las propiedades intensivas son propias para cada cuerpo sólido, líquido y gaseoso? Pero, profe, ¿por qué no en el plasma? Porque el plasmático va a tener ciertas características muy parecidas a su padre, ¿no es cierto? Que viene del estado gaseoso, ¿sí? Pero el plasma tampoco no es fácilmente manipulable. Hablamos de condiciones y presiones, ¿ya? Ok. Entonces ya hemos visto todas las características principales de los estados de la materia, ¿ya? Ahora si quiere, para verlo mucho mejor, mira acá. Vamos a poner el mouse. Escribe esto, mira, para que puedas observar. Mira el plasma, el estado plasmático. Mira acá el estado gaseoso, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tipo de fuerzas predominarán en el estado plasmático? Las de repulsión, ¿o no? ¿Sí? Ya es muy interesante. Solo que está ionizado, ¿verdad? Claro, son gases sometidos a altas temperaturas, el gas se ioniza y ¿qué obtenemos? El plasma, ¿sí? Pero esto se realiza a altas temperaturas. Muy bien, vamos a ver ahora sobre los cambios de estado de la materia. ¿Ya? Acá están los 4 estados de la materia. ¿Qué tenemos acá? Tenemos al estado sólido, al estado líquido, al estado gaseoso y al estado plasmático. ¿Ya? Ok, muy bien, seguimos. Ahora, vamos, esto es facilísimo, Mira, el paso de estado de sólido a líquido se llama fusión. De ahí viene el famoso término punto de fusión. Si tú vas a la tabla periódica, por ejemplo, busco al elemento hierro. ¿Sí? Entre todos los datos que me proporcionan alrededor del símbolo elemento hierro, por ahí voy a encontrar una parte que dice punto de fusión. Claro, pero profe, el hierro se encuentra en estado sólido, ¿sí? Pero si habla de punto de fusión, ¿qué quiere decir? El punto de fusión es la temperatura en la cual el sólido pasa a líquido. ¿A qué temperatura? Obviamente son altas. El hierro, que es un sólido, pasa a líquido, o sea, se derrite, por decirlo así. Para que entiendan la idea. A eso refiere el punto de fusión, ¿sí? Viene del cambio de estado de la materia, de sólido a líquido, que se llama fusión. Ahora, el paso de líquido a gaseoso se llama gasificación. Mira, gas, para que te acuerdes, de gas a líquido, gas, de líquido a gaseoso, gasificación. El paso del estado gaseoso al estado plasmático se llama ionización. Nuevamente, de sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, gasificación. De gaseoso a plasmático, ionización. De plasmático a gaseoso, obvio, desionización. De gaseoso a líquido, licuación. De líquido, de gaseoso a líquido, licuación. De líquido a sólido, solidificación. Tenemos que aprendernos, jóvenes, los estados de la materia. Hay personas que postulan a una universidad, pero no saben ni bien los cambios de estado de la materia. Ten mucho cuidado con eso. Ahora, el paso del estado
sólido al gaseoso y del gaseoso al líquido, sin pasar por el estado líquido, perdón, de sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido, sin pasar por el estado líquido, se llama sublimación, ¿ya? En la sublimación, en este caso directa, sublimación directa, si es el paso del estado sólido al estado gaseoso. No lo había resaltado el estado gaseoso, claro. Y el paso del estado gaseoso al estado sólido se llama sublimación inversa, o también le llaman deposición. El término nuevo para sublimación inversa es la deposición. Mucho cuidado con estos términos. No me acuerdo si fue en la UNI o en la San Marcos que una pregunta, ¿no? El paso del estado gaseoso a sólido. No había sublimación inversa, pero sí aparecía en una alternativa la deposición. Ya, jóvenes, mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, nuevamente, de sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, gasificación. De gaseoso a plasmático, ionización. De plasmático a gaseoso, desionización. De gaseoso a líquido, licuación. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido, sublimación. Para ser más específicos, de sólido a gaseoso se llama sublimación directa. De gaseoso a sólido, sublimación inversa o deposición. Recuerda que todos los cambios de estado de la materia que se dan de izquierda a derecha se dan por aumento de temperatura. Y los cambios que se dan de derecha a izquierda es por disminución de temperatura. Ya hay que considerar eso. ¿Ya, jóvenes? Ahora, una pregunta. Te pregunto, a ver, gas y vapor. Vamos a hablar del gas y del vapor. Te pregunto, ¿gas y vapor son iguales o son términos diferentes? ¿Es lo mismo decir gas que decir vapor? ¿Tú qué me dices? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Ah? Son diferentes. Sí, por ahí que me dicen, ¿está bien, compañera? ¿Son diferentes gas y vapor? ¿Sí? A ver. Sí. ¿Y ahí por qué crees que sea diferente? Está bien, gas y vapor son diferentes, no es lo mismo hablar de gas, sí, está bien, está bien. ¿Por qué crees? Por las moléculas. Claro, habla con confianza, no te preocupes. Porque el vapor es una evaporación. Ahí va, ¿qué más? ¿Alguien? Vamos. Porque el vapor contiene moléculas vapor- de agua y el gas puede ser de xenón. Por la diferencia de moléculas. Por ahí va. La temperatura, El la temperatura vapor crítica. el vapor es un tipo de gas. Ajá. A Y la ver. temperatura crítica es menor en el vapor. A ver, el vapor viene del estado líquido. ¿Qué quiere decir? Que los líquidos que producen vapor. En cambio, el gas siempre es gas, o sea, su estado original es gaseoso. El término gas viene de estado gaseoso, lo mismo. En cambio, el término vapor viene del estado líquido. Cuando un líquido hierve a altas temperaturas, se trabaja el famoso punto de ebullición. Uy, acá no lo voy a poner. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo agarro, a ver, bueno, no soy muy buena dibujante. Sí, a ver. Una tableta ahora. A ver, cuando el agua hierve, ya, vamos a hablar como ejemplo clásico, el agua. Cuando el agua hierve, ¿sí? Lo ponemos en la cocina, aumenta la temperatura constante, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando el agua hierve, ¿qué produce? ¿Gas, agua Vapor. o vapor de agua? Vapor. Vapor de agua. Produce vapor de agua. No produce gas, agua. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, ahora estamos en cuarentena, ¿no? Antes me iba donde la tía Veneno y me compraba mi rica salchipapa. Y yo veía, pues, que ahí en su carrito, pues, ¿no? De la tía Veneno está ahí, está hirviendo el aceite y las papas, cómo están dorando, o sea, rico, ¿no? Estamos hablando del aceite. El aceite, al igual que el agua, es un líquido. Al igual que el agua, es un líquido. Y el aceite, pues, ahí está, ¿no? En la carreta de la señora salchipapea, ¿no? Y hierve. Está. Entonces, como estoy hablando de que hierve, entonces, ¿qué quiere decir?
Cuando el aceite hierve, ¿qué produce? ¿Vapor de aceite o gas aceite? Vapor de aceite. Ajá, vapor de... Claro. Ahorita, por ejemplo, hablemos del aire. El aire es una mezcla de diferentes tipos de gases, principalmente dióxido de carbono, contiene oxígeno, contiene nitrógeno, etc., contiene otros. Del aire, ¿nosotros qué respiramos? Oxígeno. Nosotros respiramos el oxígeno. Ya voy a respirar, a ver. ¿Qué estoy respirando? ¿Gas oxígeno o vapor oxígeno? Gas. Oxígeno. Gas, oxígeno. Claro. ¿Me estás entendiendo ahora la diferencia entre vapor y gas? Sí, Miss. ¿Seguro? Sí. Ya. Entonces, estamos determinando acá que Profe. gas y vapor. Sí, que gas y vapor son cosas Profe. diferentes. Dime que gas y vapor son cosas diferentes. El cambio de estado de la materia también va a ser diferente. Acá voy a poner vapor. El paso del líquido a gaseoso, gasificación, perfecto. Pero el paso del estado líquido al estado vapor se va a llamar vaporización. Entonces el paso de líquido a vapor, que se llama vaporización. El paso de gaseoso a líquido se llama licuación, normalazo. Pero el paso de vapor al líquido se llama condensación. ¿Estamos de acuerdo? Pero, profe, por ahí yo he visto que decía Profe, de una líquido. pregunta. Dime, hija. O sea, ¿en qué caso sería que cuando pasa el líquido no sea vapor y sea gas? ¿O siempre va a ser vapor? Por eso te digo, si estamos trabajando de líquidos, si estamos trabajando con líquidos, y cuando este líquido es sometido a temperatura constante, estamos dando temperatura constante, como el caso cuando el agua hierve, ¿no? O vamos a freír con el aceite, ambos son líquidos, constante, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir? Este líquido hierve, ¿sí? Y cuando empieza a hervir cualquier líquido, estamos hablando del punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? La temperatura en la cual un líquido hierve. Ahora, y durante este punto de ebullición, o cuando el líquido está hirviendo, produce ciertas moléculas, por decirlo así, pero se le denomina vapor. ¿Por qué se denomina vapor? Porque viene del líquido. Es para diferenciarlo de un gas. Muchas veces se dice vapor y gas lo mismo. Claro, yo por ejemplo acá en el aire que te dije, es una mezcla de gases, ¿no es cierto? El aire es una mezcla gaseosa, contiene diferentes tipos de gases, dióxido de carbono, oxígeno, claro, pero el aire, hablo netamente del aire, también contiene cierto tipo de vapores. Entonces, si veo el término de vapor, quiere decir que son, no son gases, sino estos vapores de donde provienen de un líquido. O sea, en el aire tengo vapor de ¿qué? Hablo de vapor de agua, puedo tener vapor de alcohol, ahora que estamos usando bastante el alcohol, vapor de alcohol que ha llegado a la atmósfera. Puedo tener, por ejemplo, vapor de, otros líquidos, puede ser, por ejemplo, de cetonas, en este caso la acetona. ¿Me tienes la idea o no? ¿Sí? Sí, Miss. Ok, ya, entonces son cuestión de términos, ¿sí? Ok. Ahora seguimos. Entonces, el paso de líquido a gaseoso, gasificación. De líquido a vapor, vapor, y son los términos correctos. De gaseoso a líquido, licuación, y de vapor a líquido, condensación. Ahora, mira acá, vamos a ser más claros todavía. El paso de líquido a vapor, dijimos, vaporización. Lo que tu compañera dijo hace ratos. Hay 3 tipos de vaporización. Tu compañera hace ratos había hablado de la evaporación. Un tipo de vaporización, una forma de vaporización, jóvenes. Chicos, esta teoría que hemos hablado de lo que son los estados de la materia, cada una de las características de los estados de la materia, hay que tener mucho cuidado, los cambios de estado de la materia también, porque donde siempre caen cuando postulan hay que leer bien, y si leo bien tengo que estar también seguro de los conocimientos teóricos que yo tengo, donde pueden caer en la clase, cuando te ponen marcar verdadero o falso, una palabrita que te la cambiaron, no hay que leerla bien, ahí entra bastante la comprensión lectora, o cuando te dicen márcalo correcto o márcalo
incorrecto, uy, 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 o lo no correcto, ¿no es cierto? O lo que es correcto hay que leer bien, ahí te meten las teorías, ¿sí? Tener mucho cuidado con eso. Entonces, estábamos viendo que el paso de líquido a vapor se llama vaporización. Ahí, de la vaporización te dije se de 3 formas, por la evaporación, la ebullición y la volatilización. ¿Qué es evaporación? El paso de líquido a vapor. Ebullición, el paso de líquido a vapor. Volatilización, el paso de líquido a vapor. Formas de vaporización. Te decía que la evaporación se da a temperatura del medio ambiente, ¿ya? A temperatura del medio ambiente, ¿sí? Ya está. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo agarro una tina, lo que estaba explicando, ¿sí? Una tina, ¿ya? Acá están las tacitas de la tina. Y en esta tina, ¿qué voy a hacer? Allá le vamos a agregar agua, ¿sí? Ahora que hace frío. ¿Y qué voy a hacer después? Lo voy a dejar en el patio de mi casa calentando. ¿Quién lo va a calentar? El solcito, ¿sí o no? Ya hasta el sol es el que va a calentar mi tinita, ¿no es cierto? Ya es el sol. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, como estoy dejando mi tina con agüita en el patio de mi casa, entonces, si hay harto sol, se va a calentar rápido, ¿no es cierto? Y si hay poco sol, lento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se está dando temperatura del medio ambiente. Entonces, conforme va calentándose el agua que está dentro de esta tina, empieza a calentarse por la superficie del líquido. Empieza a calentarse por acá, luego va a calentar toda la parte de abajo. Pero cuando empieza a calentarse el agua, ¿qué va a ocurrir? Empieza a salir pequeñas tracitas de vapor de agua. O sea, ni siquiera me voy a dar cuenta. Ya eso lo puse, digamos, mi tina con agua lo puse eso a las 8 de la mañana y eso a las 12 voy a ir, voy a lavar mis piececitos, voy a descansar un rato, calientita el agua. Yo no me he dado cuenta que hay un poquito menos de agua. ¿Por qué no me doy cuenta? Porque ha ocurrido la evaporación, es algo lento. Se da temperatura del medio ambiente, también es algo lento, ¿no? Que no se logra percibir, ¿sí? No se siente, ¿no? Se da de forma lenta, ¿no? No se siente que se ha perdido un poco de líquido. Y entonces, un ejemplo también de evaporación, como sería, por ejemplo, el agua de los mares, se evapora, ¿ya? Ahora, hablemos de la ebullición. La ebullición se da a temperatura constante. Clásico ejemplo de ebullición, lo que te dije, cuando el líquido, todos provienen de un líquido, ¿verdad? Cuando el líquido hierve, ¿sí? Lo que te dije acá, cuando un líquido hierve, ¿sí? Como te decía, cuando pongo agua en la calentadora, ¿no es cierto? Prendo mi cocina, está a una temperatura constante. Entonces empiezan a calentarse las moléculas de agua y de pronto ocurre la ebullición, ¿no es cierto? Hierve, está hirviendo el agua. Si yo pusiera un termómetro y el momento en el que el agua empieza a hervir, a burbujear, saco el termómetro, voy a mirar, punto de ebullición del agua, ¿no? 100 grados centígrados o aproximadamente 99, ¿no? Depende de la presión, bueno, son otras cosas, otros factores. Entonces, de ahí hablamos, cuando un líquido hierve, hablamos del famoso punto de ebullición, ¿ya? No te olvides. ¿Qué era el punto de fusión que está acá? Es cuando la temperatura en la cual un líquido para un sólido pasa a estado líquido. ¿Y qué es el punto de ebullición? La temperatura en la cual un líquido hierve, ¿ya? La temperatura en la cual un líquido hierve. Ahora hablemos de la volatilización, ¿ya? No cualquier líquido es volátil, por ejemplo, el agua no es volátil, el aceite no es volátil. Esta propiedad de la volatilización la presentan algunos líquidos, ¿ya? No todo líquido es volátil. Ahora, un líquido es volátil, o sea, cuando ocurre la volatilización, se da en forma rápida, violenta. El líquido tiene que estar en un recipiente bien tapado, bien tapado. Clásico ejemplo de volatilización, un líquido volátil, el alcohol. ¿Sí? La acetona, que es el famoso quitesmalte, y así, etcétera, ¿no? Puedo hablar de líquidos volátiles. Clásico ejemplo, el alcohol. Yo agarro, por ejemplo, una botella de alcohol, ahora que estamos usando bastante alcohol, la dejo destapada. Al dejar destapado el alcohol, entonces me voy por ahí, voy a la tienda, regreso y al rato encuentro menos alcohol. No. Y si la dejo destapado hoy día en la noche, me echo alcohol a mis manos, la dejo destapada la botella de alcohol y mañana me levanto temprano, voy a ver mi botella de alcohol, la dejé destapada, ya no encuentro la misma cantidad de alcohol. ¿Qué ha ocurrido? El alcohol, este líquido ha pasado en forma rápida de líquido a vapor. Por eso digo, se ha volatilizado, se pierde el líquido. Por eso cuando compramos la botella de alcohol o la acetona,
¿En qué dicen las indicaciones del famoso kit esmalte? Mantener fuera del alcance de los niños. Líquido volátil. Si veo la indicación, líquido volátil e inflamable. Inflamable, que quiere decir que a la menor acercamiento, a la menor chispa de fuego, ¡pum!, se inflama, se prende. Volátil, que quiere decir que si no lo tengo bien tapado el recipiente, se pierde el líquido, ¿sí? No todo líquido es volátil. Espero que me hayas entendido la evaporación, la ebullición y la volatilización, que son tipos de vaporización. Y todo esto que me concierne, el paso de líquido a vapor. ¿Ya, jóvenes? Ahora, hablamos de estados de la materia desde el punto de vista químico, porque en la física te van a hablar de diferentes, infinitos tipos de cambios de estado de la materia, ¿ya? Es muy bien. Muy bien, entonces ya hemos visto, jóvenes, hemos hablado sobre lo que son los estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Porque hemos visto sus características, ¿sí? Luego hemos visto los cambios de estado de la materia, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver todo lo que es el fenómeno físico y el fenómeno químico. Actualizando el capítulo. Y ahí vimos todos los cambios de estado de la materia. Tienes que saber, que es la fusión, solidificación, ionización, gasificación, condensación, vaporización, qué es sublimación, qué es evaporación, qué es ebullición, qué es volatilización, ¿sí? Por ejemplo, dice, por condensación de las nubes se produce la lluvia. En las nubes, en la atmósfera, que hay vapor de agua. Estas se enfrían, acá que dice acá, disminución de temperatura, se enfrían y pasan de vapor a líquido, por eso llueve. ¿Qué ha ocurrido? La condensación, ¿ya? Ahora sí, pasamos al fenómeno físico o cambio físico o transformación física, fenómeno químico, cambio químico o transformación química, y a lo que es el fenómeno alotrópico, la famosa alotropía, ¿ya? Todo lo que es alotropía. Entonces, fenómeno alotrópico, alotropía, ¿sí? Entonces hablamos fenómeno físico, fenómeno químico y alotropía. Es facilísimo. El fenómeno físico y el fenómeno químico, uno es contrario del otro, ¿ya? Ok. ¿Qué podemos decir del fenómeno físico? Del fenómeno físico. El fenómeno físico, dice acá, no altera la composición interna de las sustancias. Son cambios energéticos que se aprecian por simple observación, es fácilmente observables. Generalmente son reversibles. Un tipo de fenómeno físico son las mezclas. Ejemplos de cambios físicos: todos los cambios de estado de la materia. A eso me refería. Tienes que saber. Por ejemplo, me dicen sublimación de la naftalina. Sublimación de la naftalina. ¿Qué es la sublimación? El paso de sólido a gaseoso. O también de gaseoso a sólido. ¿Sí o no? Entonces, si me dice sublimación de naftalina, ¿qué es la palabra sublimación? Es un cambio de estado de la materia. Entonces, por lo tanto, viene a ser un fenómeno o cambio o transformación física. El punto de fusión, punto de ebullición son cambios físicos. La dilatación. ¿Qué es la dilatación? Es, por ejemplo, cuando un sólido, sobre todo los metales, cuando son sometidos al calor, aumentan su volumen. Se les disminuye el calor o se los saca de la fuente de calor, recuperan su volumen o su forma original, su volumen. Entonces, en la dilatación, ¿qué ocurre? Es el aumento de volumen por temperatura, sobre todo se da en algunos metales. Entonces, simplemente ese es un cambio de volumen, aumento de volumen o disminución de volumen por la temperatura, se considera como un cambio fenómeno físico. El color, olor, sabor, hablamos de características organolépticas, ¿sí? Esos vendrían a ser cambios físicos. Cortar, triturar, moler, escribir, son cambios físicos. Por ejemplo, yo digo acá, miren el ejemplo. Cortar el papel, ¿sí? Cortar el papel es un cambio o ejemplo de fenómeno físico. ¿Por qué? Porque sigue siendo papel, simplemente que está cortadito en diferentes trocitos. Luego acá tengo como ejemplo, ¿qué dice acá? Congelar el agua. ¿Qué cambio es? Físico. ¿Por qué? Es un cambio de estado, pasa de líquido a estado sólido. Al final sigue siendo
agua. No hay cambio, no hay nada nuevo, no se forma nada diferente. Romper una botella, sigue siendo botella, pero rota, pero sigue siendo botella, con las mismas características y propiedades que cuando estaba tenía la forma, al final es vidrio. Eso viene a ser un cambio físico. La manzana es de color verde, la manzana es de color rojo, cambio físico. ¿Ya? Ahora vamos al cambio o fenómeno químico, es todo lo contrario al físico, es todo lo contrario al físico. Si en el cambio físico no se altera la composición interna de las sustancias, en el cambio físico sí se altera la composición interna de las sustancias. Claro, ¿y por qué se altera la composición interna de las sustancias? Porque va a ocurrir una reacción química. ¿Dónde ocurre una reacción química? En el cambio químico, no en el físico. Y estos cambios son irreversibles. ¿Qué dijimos en el fenómeno físico? Generalmente son reversibles. En cambio, el químico es irreversible. ¿Por qué? Porque ocurre una reacción química. Ahora, el fenómeno o cambio químico se produce por absorción o liberación de energía. Esta absorción o liberación de energía son características de una reacción química. Son evidencias que me indican que ha ocurrido una reacción química. Y acá dice que se aprecia por la experimentación. El cambio físico se aprecia por simple observación. Yo voy a poner esa teoría. Ejemplos de cambio químico: el agriado de la leche, ¿no? A veces compramos la leche de vaca, ¿no? Por ejemplo, clásico, ¿no? Se ha cortado la leche, ¿no? Decimos, se ha cortado la leche. Al cortarse la leche, se ha fermentado. Y al final, conclusión, agriado de la leche, cambio químico. Se va a formar, claro. Se separa el suero, ¿no? De las grasas, de la parte de los nutrientes de la leche, ¿sí o no? La digestión es la digestión, mira acá, la digestión, la fotosíntesis, la fermentación. ¿Te ocupa, hijito? La digestión, la fotosíntesis, la fermentación y la putrefacción son reacciones químicas, sí, pero son reacciones químicas que se dan dentro de la biología. En la que es la biología hay muchos tipos de reacciones químicas. Los famosos ciclos. Mucho cuidado con eso. Si te hablan de un ciclo, una reacción biológica, las incluyes dentro de un cambio o fenómeno químico. Si ustedes pueden observar el examen del CEPRUS, este ciclo de verano, han preguntado sobre reacciones dentro de la biología, reacciones biológicas, y se consideran como cambios químicos. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Ok. Todo lo que sea quemar es combustión, para que me entiendas, ¿ya? Quemar una hoja de papel, combustión de la hoja de papel, es un cambio fenómeno químico. La electrólisis, la oxidación, la corrosión, la ignición, son muestras de cambio o fenómeno químico, ya no te vas a olvidar. Claro, todo lo que es electrólisis, oxidación, corrosión, ignición son reacciones químicas, ¿ya? Hay un tema más adelante que habla sobre reacciones químicas. Ustedes deben recordar algunos que ya tienen su preparación. Hablan, por ejemplo, de la síntesis, la descomposición, ¿se acuerdan de esos términos? Descomposición, desplazamiento simple, desplazamiento doble, reacciones, todo eso son reacciones químicas. ¿Y cómo las voy a considerar? Como fenómenos químicos. Acá te he puesto como ejemplos de fenómenos químicos. A ver, por ejemplo, acá está la oxidación del clavo. Mira bien acá. Claro, cómo se oxida el clavo. Acá hablo de una oxidación. Ese es un cambio químico. Mira, cuando sancochamos un huevo. Ese es un cambio químico. Sulfatación de la batería, de los bordes de la batería. Cambio químico. Reacción del sodio con el agua. Cambio. Y forma el hidróxido de sodio. Cambio químico. Ya, jóvenes, hay que tener mucho con esos tipos de reacciones. Acá, por ejemplo, estaba la manzanita. Si yo digo, agarro una manzana y digo, triturar una manzana con mis dientes, ¿qué cambio será? Un cambio físico, porque sigue siendo manzana, está en mi boca, por lo que le he masticado, se ha mezclado con la saliva. Ese sería un cambio físico. Pero luego esta manzana
llega a mi estómago. Y en mi estómago ocurre la digestión de la manzana. Digestión ya es una reacción química, ¿no es cierto? Que se vendría a ser un cambio químico. ¿Estás entendiendo? Otro ejemplo de la misma manzanita. Yo digo, la manzana es de color verde. Ese sería un cambio físico. Pero si digo maduración de la manzana. Maduración de la manzana. Ahí que sería un cambio químico. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado con eso, ¿ya, jóvenes? Entonces espero que diferenciemos cambios físicos de los cambios químicos. Pues ya hemos visto el fenómeno físico y ya hemos visto el fenómeno químico. Ahora vamos a hablar del fenómeno alotrópico ya para terminar, o alotropía. A que nos gane la hora, ¿ya, chicos? Ok. Ahora, esto de alotropía, claro, en la tabla periódica actualmente tenemos 118 elementos químicos. 118 elementos químicos. De los 118 elementos, hablo de elementos, solamente 4 elementos presentan alotropía. De los 118, solo 4 presentan alotropía, ¿ya? Acuérdate, al negro farfán, ¿qué le dicen? Foca, ¿ya? Acuérdate del foca, allá son 4. Acuérdate del foca. Entonces, ¿qué elementos son los que presentan alotropía? El foca. ¿Quiénes son? El fósforo, el oxígeno, el carbono y el azufre. ¿Ya? Entonces, ellos que presentan alotropía. ¿Y qué es alotropía? Alotropía son las varias formas en las que se presenta un elemento químico. Entonces, si hablamos de alotropía, ¿de qué hablamos? De un elemento químico. Elemento químico. ¿Qué es? Entonces vamos a hablar de alotropía o de fenómeno alotrópico. Entonces hablamos de un elemento químico. ¿Qué es alotropía? Es cuando un elemento es un mismo elemento, cuando un elemento químico se presenta en varias formas. Un elemento químico se presenta en varias formas. Pero es el mismo elemento en esas varias formas. Se presenta en el mismo estado físico. Estamos viendo las características de la alotropía, pero que van a tener diferentes propiedades. Diferentes propiedades. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la alotropía? Son las varias formas en las que se presenta un mismo elemento, pero en el mismo estado físico, pero con propiedades diferentes. Por ejemplo, acá tengo al elemento oxígeno. El elemento oxígeno. El oxígeno se presenta en varias formas, ¿sí? Tenemos el O2 y tenemos el O3. El O2 es el oxígeno molecular, diatómico. El O3 es el ozono triatómico. Los dos, ¿qué cosas son? Oxígeno. El oxígeno se presenta en varias formas, dos formas diferentes. En el mismo estado físico, ambos se encuentran en estado gaseoso. ¿Qué van a tener? Propiedades diferentes. Por ejemplo, el oxígeno, nosotros lo respiramos. Claro, lo respiramos. En cambio, el ozono, para nosotros es muy tóxico. Claro, ¿sí o no? Es muy tóxico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué es la alotropía? Son las varias formas en las que se presenta un mismo elemento en el mismo estado físico, pero con propiedades diferentes. Es clásico también que te pregunten formas alotrópicas o alotropía de un elemento. Vamos a otro. Por ejemplo, acá tenemos allá el carbono, conocidazo el carbono. ¿Cuáles son las formas alotrópicas del carbono? El grafito que encontramos en la mina de un lápiz, ¿se acuerdan o no? El diamante, las buquibolas y nanotubos. Buquibolas y nanotubos están dentro de lo que son los fullerenos, Son las formas alotrópicas del carbono, ¿ya? Conocidas. Luego tenemos las formas alotrópicas del fósforo. ¿Cuáles son? Fósforo blanco, fósforo rojo y el fósforo negro. Formas alotrópicas del azufre, el rómbico y el monoclínico. Aquí están las estructuras, ¿sí? Del fósforo, del azufre,
del oxígeno que te acabo de explicar en antes como ejemplo y alotropía del carbono. Entonces, un repaso súper rápido, jóvenes. ¿Sí? Un repaso, ya para terminar. Entonces ya hemos hablado de las características de los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos y el estado plasmático. Hemos hablado de los cambios de estado de la materia. ¿Cuál es el estado más abundante del universo? ¿Se acuerdan? El estado más abundante del universo. Líquido. El plasmático. El estado más abundante del universo es el estado plasmático. Plasmático. El estado más abundante del universo es el plasmático. El estado más abundante en la superficie terrestre. El líquido. Líquido. El líquido es el estado más abundante en la superficie terrestre. ¿Sí? En la Tierra ya, pero no terrestre. No, bueno, que me gane la hora, en la superficie terrestre. ¿Sí? No hablamos del planeta Tierra, ojo con eso, son bien específicos. Superficie terrestre. ¿Ya? Superficie terrestre. Mucho cuidado. Ahora bien, recuerda que gas y vapor no es lo mismo. Vapor viene del líquido. Todo líquido produce vapor. En cambio, el gas viene de estado gaseoso, todo original gaseoso. El término gas no hay ningún problema, no hay ningún cambio. ¿Sí? Ya sabes que es el fenómeno físico, es contrario al fenómeno químico. No te olvides. Vi un examen de admisión que les hablaban de, ¿cómo se llama? De sancochar un huevo, ese es químico. Y de lo que es fenómeno alotrópico. Alotropía. Recuerda que son 4 elementos químicos, ¿verdad? Acuérdate del foca, del negro farfán, ¿sí? Fósforo, oxígeno, carbono y el azufre. Ok, chicos, hasta ahí la clase del día de hoy. Les voy a mandar con Sharon una práctica de fenómeno, escúchame, una práctica de fenómeno físico y químico y luego les voy a mandar las claves para corregirla. ¿Ya, hija? Dime, hija. Miss, disculpe, ¿qué es el estado coloidal? Cuando hablamos desde el punto de vista físico, sí hablan del estado, desde el punto de vista de la física, hablan del estado ya coloidal, ¿sí? Nosotros hablamos de los coloides. Un ejemplo clásico de coloides, hija, vendría a ser, por ejemplo, la gelatina. Otro ejemplo de coloides vendría a ser la espuma, ¿sí? Entonces, ojo, cuando te hablan de gelatina, cuando te hablan de cambios de estado de la materia, te hablan, si he visto ejemplos, te hablan de gelatina líquida, ¿sí? Y por enfriamiento, la gelatina luego se solidifica. Es como, por ejemplo, la sangre. Cuando inicialmente la sangre te sale, ¿en qué estado? Cuando está fresquita, líquido. Luego, por temperatura, se va enfriando y se vuelve sólida. ¿Sí? ¿Ves ese cambio? ¿Se cuaja o no? Así como el flan también. Entonces, ciertas sustancias, ciertas muestras, ¿no es cierto? Ciertos tipos de materia que al cambio de temperatura no mantienen su estado original, que es muy diferente al líquido y al gas y al vapor, muy diferente, ojo, se les denominan coloides. Coloides. ¿Me has entendido o no? En ese aspecto, pero gracias. Pero el coloide, ojo, no lo consideramos como un estado de la materia, como algo intermedio, como un cambio especial, pero escúchame bien este aspecto, pero con su estado original, ojo, y por cambio de temperatura, que mayormente es el enfriamiento, ocurre este cambio. Dime, hija. Miss, ¿el coloide sería fenómeno físico o fenómeno químico? Físico. Ok, Miss, gracias. Porque mira, si lo que te digo, acuérdate el ejemplo clásico, el de la sangre. Inicialmente, cuando sale la sangre, cuando matamos un cuy y una gallina, es líquida. Y luego se va enfriando, se cuaja y se vuelve sólida. Pero esta característica propiedad se denomina coloide. Pero ¿qué ha ocurrido acá? Un cambio de estado. ¿Pero por qué? Por temperatura. ¿Sí? Ahora, si me preguntas, ahorita en exámenes de admisión, nunca he visto que hablen de como estado de la materia. Ojo, los coloides son sólidos, líquidos, gaseosos y plasmáticos. Pero sí he visto clases de profesores de física que hablan de los coloides, pero hablan de características de los coloides. Ojo con eso, ¿ah? Claro, sí existen los coloides. Ya te he explicado el cambio. Acuérdate la sangre, acuérdate la gelatina, acuérdate de un flan. Ahora, son los ejemplos clásicos.
Hay varios tipos de coloides, por ejemplo, la piedra pómez, la crema de afeitar, la mantequilla. Hay que tener mucho cuidado con esos tipos de coloides, ¿ya? Ese término de coloides netamente viene del tema de soluciones, ¿ya? Viene en el tema de soluciones en eso. Hablamos, los coloides, claro, se caracterizan ahí sobre todo por el tipo de soluto y el tipo de solvente. ¿Ya, hija? Y ahora, ¿cómo te guías eso de los coloides? Que no es un tipo de estado de la materia, estamos hablando desde el punto de vista químico, porque acá, como ves en los cambios de estado de la materia, en ningún momento hablamos de los coloides. ¿Ya? Ok. ¿Algo más, chicos? Miss, Dime, hija. el cambio de líquido a gaseoso no vendría a ser químico, un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque las moléculas se convierten en otro estado. No. El fenómeno químico, ojo con esto, ¿qué ocurre en un fenómeno químico? Ocurre una reacción química. Y en los cambios de estado de la materia, ¿qué dice acá? ¿Qué te dije hace ratos? Todo lo que ocurra de izquierda a derecha, o sea, la fusión, gasificación, vaporización, ionización, se da por aumento de, incluso todavía esto es algo nuevo, ojo con esto. Hablemos de los tres estados, sólido y gaseoso incluso. Todo se da, incluso el plasmático obviamente se da por aumento de temperatura. Solo acá que las temperaturas son altísimas, ojo, son altísimas, ¿ya? Entonces, a todos de izquierda a derecha da por aumento de temperatura. Este aumento de temperatura, ahora, vimos, mandé el material también en lo que era la temperatura como propiedad intensiva. ¿Qué hace la temperatura? Ojo, mide, ahí está en el mandé en el concepto teórico, mide el grado de, ¿se acuerdan? Movimiento molecular, ¿sí? Mide el grado de movimiento molecular. Entonces, si hay mayor temperatura, ¿qué va a ocurrir? Las moléculas van a moverse más rápidamente. Menor temperatura, las moléculas se van a mover más lentamente. Y al final son las mismas moléculas, no hay nada diferente. Entonces, para que un líquido pase, un líquido pase a estado gaseoso, ¿qué tiene que haber? Aumento de temperatura. Y va a pasar de un estado a otro. Todos los cambios de la materia son cambios físicos, no químicos, porque la gasificación, ni la vaporización, ninguno de estos son reacciones químicas. ¿Cuáles son reacciones químicas? Deja de pintarme la pizarra. ¿Cuáles son reacciones químicas? Ojo, lo que te dije, la composición. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no de reacciones químicas? La descomposición. ¿Te acuerdas? Metátesis o desplazamiento simple, ¿no es cierto? Luego desplazamiento simple, desplazamiento doble, la metátesis, desplazamiento simple, reacciones de Haber, reacciones redox, reacciones de neutralización. ¿Me entiende la idea o no? Hay que conocer tipos de reacciones químicas también en este aspecto. Y lo que les dije hace ratos, reacciones químicas de la biología también. ¿Me hija? ¿Algo más, jóvenes? Nada más, chicos. Ok. ¿Sí? Ahí quedamos, ¿sí? Bien, muchísimas gracias. Agradecemos, jóvenes, a la profesora Anita Cutiño. Muchas gracias, Miss, por la clase del día de hoy. Y bueno, espero que hayan aprendido mucho. Ya saben que la clase está grabada. La vamos a nosotros compartir en el canal de YouTube. Dime, hija. Bueno, se fue, Miss. Ya no hay problema. Miss Anita, muchas gracias. Un abrazo más bien. Ok, nos vemos. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Estamos como Premio al Conocimiento. Nosotros subimos los links al grupo de WhatsApp. Les vamos a compartir ahí. ¿Ya? Ok. Listo. Miss Anita, un abrazo. Ya. Gracias por su apoyo. Chao, hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Miss.